Entonces entramos a los 4 últimos capítulos, el punto 6 y el punto 7, que les decía que coincidencialmente tiene este bosquejo, tiene 7 7 divisiones, el número perfecto. La división número 6 que estamos mirando ahora contempla todo lo que es la crucifixión y la muerte desde que Jesús es arrestado hasta que Jesús es sepultado. Y el punto 7, que con el favor de Dios lo vamos a ver hoy también, contempla su resurrección gloriosa y las apariciones a unas cuantas personas que están narradas ahí. Digo unas cuantas personas porque se le apareció a muchas personas más, pero Juan nada más plasma ciertas apariciones que están ahí y que vamos a ver más adelante. Entonces vamos al capítulo 18 y vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 18. Supremamente importante que hagamos la lectura, porque en esta lección lo más importante es la lectura. Lo más importante es una lectura exhaustiva, una lectura comprensiva, que hagamos de esto y bueno, vamos mirando lo que el Señor nos va mostrando ahí en esa lectura, tratando de colocar todos nuestros sentidos en esta lectura, toda nuestra mente, y tratando de llevar un cuadro mental de cada cosa que vamos leyendo. Vamos al capítulo 18, versículo del 1 al 11. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces tenemos aquí que Jesús va a un huerto, y en otros evangelios, en los evangelios sinópticos, se nos dice que ese huerto, el huerto que está del otro lado del torrente de Cedrón, ese huerto se llama el huerto del Hexemaní. Hexemaní, la palabra Hexemaní significa prensa y se refiere a la prensa eh, donde extraen el aceite de oliva, o sea, donde aprietan las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Por eso es que se conoce este huerto como el huerto del Getsemaní o el huerto de los olivos, porque los árboles están ahí y son árboles de olivo, pero sobre todo porque el nombre que le dieron es el nombre de prensa, donde se aprietan las, las aceitunas para sacar el precioso y súper beneficioso aceite de oliva que nosotros conocemos, que es tan preciado. Pero más allá del nombre en sí del huerto, el Getsemaní nos habla de cómo Jesús en ese huerto fue oprimido hasta el punto de sudar gruesas gotas de sangre, porque allí fue donde él se somete por completo al Padre. Allí es donde él tiene una visión clara de todos los sufrimientos, de la copa que tiene que beber, que es la copa de la ira del Padre por nuestros pecados, no por los pecados de él, sino por nuestros pecados. Y es allí donde él se enfrenta, la muerte está del otro lado, su pasión, su tortura, sus sufrimientos están del otro lado, y él tiene que asumirlos o no asumirlos. Es decir, él no está obligado a morir ni está obligado a cargar
con esa cruz, ni está obligado a soportar toda la injusticia, toda la ignominia y toda la tortura que va a sufrir, no está obligado. Él en el Getsemaní ora al Padre y busca en primera instancia si hay otra manera de redimir a la humanidad, pero no la hay. La única manera es a través de su cruz. Y ahí en el Getsemaní él suda, dice, gotas de sangre en su angustia, en su dolor, en su sufrimiento. Él asume esa copa y tiene, por decirlo así, tiene una lucha ahí en el Getsemaní, una lucha con Dios, con el Padre, donde es revestido de un poder especial para sobrellevar todo lo que tiene que sobrellevar. De allí que es importante que nosotros, cuando estemos enfrentando una situación difícil, y más allá de pedirle a Dios que cambie las circunstancias, lo más importante es pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, el carácter, el valor, la capacidad de asumir esa circunstancia y de vivirla para la gloria de Dios, sin murmuración, sin quejas, sin pecar. Cierto que eso fue lo que el Señor Jesucristo consiguió del Padre en el Getsemaní, consiguió la fuerza, consiguió el valor, consiguió la paz. Y era tanta la fortaleza que tenía el Señor Jesucristo, él estaba tan lleno de la presencia de Dios y del poder de Dios, que cuando vienen por él, miren cómo vienen por él, dice que vienen con linternas, con antorchas, con armas. Y en los evangelios sinópticos dicen que vienen con palos también. Entonces viene una turba encabezada por Judas. Entonces ahí hay como un asunto que tiene un dolor adicional, porque es el dolor de la traición. O sea, no es el dolor de vienen por mí y me van a llevar, no es, no es tan sencillo como eso. Y siendo eso muy doloroso, que de repente vengan a arrestarte sin motivo ni razón, pero que el que dirija ese arresto sea un amigo al cual tú le has hecho el bien, un amigo que te está traicionando. O sea, ahí hay una cuota de dolor impresionante, un dolor emocional. Y él tiene que estar fortalecido con Dios, en la presencia de Dios, por eso, y está tan fortalecido y está tan lleno que cuando llega toda esa turba y él se levanta y dice yo soy, para entregarse, porque él no se está escondiendo, él dice yo soy, ese yo soy, que como todos sabemos es el nombre de Dios, es el nombre de su divinidad, de su grandeza, de su gloria. Ese yo soy hace que todos retrocedan y se caigan de espaldas. Esto es un asunto que solamente lo aporta el Evangelio de Juan y que nos lleva a esa conclusión. Jesús había estado orando. ¿Cómo sabemos que está orando y la cantidad de la intensidad de su oración la sabemos a través de los sinópticos, que nos hablan de que en 3 veces él oró y que su oración fue intensa y tan intensa que salía sangre por su sudor en medio de una noche fría. En medio de una noche fría, el Señor Jesucristo sudaba de la angustia, de la aflicción y de la fuerza que hacía para orar al Padre, pidiéndole que le diera esa victoria, que le diera esa fortaleza. Entonces, Jesús está lleno del poder de Dios, está lleno de su paz, está lleno de su presencia, y cuando Él dice yo soy, todos los que vienen por Él caen en tierra y ante el poder y la grandeza de su majestad sucumben, por decirlo así, y una vez más intentan. Y aquí tenemos a Pedro. Hay otro detalle. Pedro está cargando con un cuchillo y sería bueno preguntarnos, bueno, y es que Pedro, ¿por qué cargaba con ese cuchillo? No sabemos si es por todas las veces que intentaron apresar a Jesús y que él de pronto decía, pues yo me hago matar con tal de defenderlo. Recordemos que él en un ímpetu dijo que él estaba dispuesto a morir por Jesús. Entonces no sabemos si era que él era un hombre agresivo o qué, pero el asunto es que él cargaba con un cuchillo y estaba allí con ese cuchillo y no dudó en utilizar el cuchillo y cortarle la oreja a un soldado. Y dice
que este hombre era el siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El apóstol Juan nos da el nombre del siervo del sumo sacerdote, cosa que no hacen los otros evangelistas. Nos dice que se llamaba Malco, y eso nos muestra que el evangelio de Juan fue escrito a través de una larga investigación, o sea que Juan preparó todas las cosas, investigó, agrupó todos los detalles y se esforzó por presentarnos un evangelio que contuviera cosas que no sabíamos de los tres evangelios que ya se habían escrito. Entonces, es importante que entendamos eso, que el evangelio de Juan siempre nos va a estar aportando cosas nuevas y que si nosotros queremos un cuadro completo de la vida y la obra del Señor Jesucristo, debemos leer los cuatro evangelios porque entre los cuatro nos presentan la gloria de su carácter que no podía ser expresada o transmitida por un solo evangelista. Se necesitaron cuatro evangelios para tener una aproximación a la gloria del carácter del Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro detalle de su arresto, un arresto bastante doloroso porque contenía la dirección de uno de sus discípulos. Y ahora pasamos al juicio. Vamos al capítulo 18 y vamos a mirar que hay tres juicios que podemos ver claramente aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar el primer juicio es ante el sumo sacerdote, que son dos. En ese momento hay dos sumos sacerdotes, uno es Anás y otro es Caifás, ya vamos a explicar cómo es el asunto. Vamos al versículo 12, dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Qué sucedía con Anás y Caifás? Bueno, Caifás era el sumo sacerdote legalmente hablando porque era el que había sido nombrado por Roma, pero el sacerdocio levítico era vitalicio, es decir, que el sacerdocio no podía cambiarse sino hasta que el sumo sacerdote muriera. Y resulta que el sacerdote anterior a Caifás era Anás. Anás, que es el suegro de Caifás, era sumo sacerdote. Pero al parecer, dicen los historiadores, que Anás tuvo ciertos problemas con Roma y Roma, como gobernaba sobre Jerusalén, ordenó que cambiaran a ese hombre. Y los sumos sacerdotes no pertenecían al orden de los fariseos o a la secta de los fariseos, sino a la secta de los saduceos, que era otra secta un poco más mundana y sobre todo más interesada en el dinero y el poder que en la doctrina como tal. Cuando en la época del Señor Jesucristo habían varias sectas y las dos sectas principales, sectas religiosas como divisiones del judaísmo, eran los saduceos y los fariseos. Los más ortodoxos en cuanto a la Torá y en cuanto a la doctrina eran los fariseos y ellos tenían el respeto del pueblo porque ellos siempre estaban como buscando el cumplimiento de la ley, entre comillas. Pero los que gozaban de mayor poder económico y mejores relaciones con Roma y mayor poder político eran los saduceos. Y la familia de los sumos sacerdotes, porque esto era una dinastía, la familia de los sumos sacerdotes era saduceos. Ellos eran carnales, ellos eran materialistas, ellos no creían en la resurrección de los muertos, eran muy apegados al dinero, eran muy apegados al poder y por ese motivo ellos siempre buscaban tener contento a los romanos. Entonces parece que Anás no gozaba de la simpatía de Roma y nombraron a Caifás como el verdadero sumo sacerdote reconocido por Roma. Es decir, que Caifás era el que ponía la cara delante de Roma, pero detrás de Caifás permanecía la influencia de su suegro, que era, por decirlo así, el verdadero sumo sacerdote, el sacerdote Anás, quien todavía tenía
eh, la influencia y ejercía la influencia de tal manera que Caifás, antes de hacer algo, tenía que consultar con su suegro. Y los judíos ortodoxos reconocían todavía el liderazgo sacerdotal eh, de Anás, el suegro de Caifás. Entonces, primero lo llevan donde Anás, porque él es él es la figura más influyente, aunque detrás de bambalinas, detrás de cámaras, él está trabajando siempre detrás porque Roma ha nombrado a su yerno. Entonces, primero lo llevan donde él, de noche. De noche no se hacían juicios. Todo lo que estaban haciendo con Jesús era ilegal y estaban violando todo el derecho judío de, pues, de un justo juicio. Entonces, a esa hora no se hacían ese tipo de juicios, pero lo llevaron a esa hora. Vamos al versículo 15, dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Para qué lo llevaron ante Anás? Para que él, Anás, pudiera interrogarlo de tal manera que pudiese encontrar un argumento para acusarlo, para condenarlo. Recuerden que ellos ya han decidido que Jesús debe morir. El problema es que no tienen la razón ni la causal por la cual acusarlo, y tiene que ser una acusación que tenga como pena la muerte, no puede ser una acusación menor. Entonces lo llevan de esa manera para encontrar un argumento que les permita acusarlo, aunque ellos ya han decidido que hay que condenarlo a muerte, que hay que matarlo. Por eso es que Jesús se niega a hablar, porque la pregunta que hacen es una pregunta malintencionada, es una pregunta que no busca el conocimiento de la doctrina, sino que busca un argumento para condenar. Y por eso es que Jesús habla de esa manera. Entonces, en ese primer juicio, Anás no consigue lo que está buscando, y es que él diga algo por lo cual condenarlo o por lo cual acusarlo. Entonces decide amarrarlo nuevamente y enviarlo al verdadero sumo sacerdote, que es su yerno Caifás. Vamos al versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí en el versículo 27 se cuentan las 3 veces en que Pedro negó a Jesús. La primera vez lo negó al entrar, cuando la criada le dijo, tú eres uno de ellos. La segunda vez lo negó entrando a la casa del sumo sacerdote, y por tercera vez lo negó y inmediatamente cantó el gallo tal cual como Jesús le había advertido. Entonces, todo esto fue en el segundo juicio que le hacen en la casa de Caifás. Allí le hacen otro juicio en el cual todo lo que sucede en ese juicio está escrito en los evangelios sinópticos. Están buscando
testigos falsos que testifiquen, no encuentran hasta que hasta que llega un momento en que viene alguno, y esto lo sabemos por los sinópticos, llega el momento en que viene uno y dice que él había dicho que cuando destruyeran el templo, él lo iba a levantar en 3 días. Y a partir de allí se agarran de eso y el sumo sacerdote le dice a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, y él le dice, tú lo has dicho, yo soy. Y es allí donde el sumo sacerdote rasga sus vestiduras con toda esa hipocresía religiosa y dicen que más razones tienen, es reo de muerte, y lo envían a Pilatos porque ellos no pueden dictaminar una sentencia de muerte porque no tienen esa potestad. Vamos entonces al tercer juicio, ya van 2 juicios, uno ante Anás, otro ante Caifás, y ahora viene el tercer juicio ante Pilatos. Versículo 28, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. El pretorio es el pretorio romano, donde están pues toda la guardia pretoriana, o sea, la guardia o sea, del Estado romano, la guardia principal. Y allí es donde está pues Pilatos, que es el gobernador. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Este es un cuadro de la hipocresía religiosa. Ellos llevan a Jesús para acusarlo falsamente, para matarlo. Están violando todo el reglamento judío de cómo se trata a una persona, están calumniando, están difamando, están haciendo lo malo, están matando al Hijo de Dios, pero no se quieren contaminar con los soldados que hay en el pretorio y se quedan afuera porque tienen que celebrar la Pascua. Es un cuadro de la religiosidad. ¿Cuántas veces hacemos o vemos personas que hacen lo malo, pero se persignan cuando van pasando por una iglesia porque dicen esta es una iglesia? Es decir, hemos aprendido tanta religiosidad y tanta falsedad que a veces vemos que la vida no concuerda con la piedad que profesamos en un momento dado hacia lugares o hacia cultos y ritos sagrados. Aquí hay un cuadro triste y vergonzoso de la religiosidad. Van a matar al Hijo de Dios, pero no quieren entrar al pretorio porque dicen que se van a contaminar con esos soldados judíos. Y esto muestra claramente lo que Jesús dice, que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que está en el corazón, porque del corazón es que salen los homicidios, las fornicaciones, las calumnias, las hipocresías. Todo sale del corazón. Nada de lo que haya afuera nos contamina. La contaminación está dentro de nuestro corazón. Bueno, entonces, versículo 29 dice que entonces salió Pilatos. Pilatos salió a ellos, versículo 29, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilatos ya los conoce que son religiosos, conoce que son hipócritas, conoce que son revoltosos, conoce que siempre le traen problemas. A Pilatos no les gusta el problema. Pilatos lo único que quiere es mantener la población bajo control porque de eso depende su puesto en Roma. De eso depende. O sea, el César, el emperador, mantiene a estos hombres en sus puestos siempre que estos hombres puedan garantizar que hay tranquilidad, que no hay disturbios, que no hay rebelión. Entonces, Pilatos detesta a estos judíos porque estos judíos son revoltosos, les gusta el problema, les gusta el conflicto, y él no quiere conflicto, no quiere problema, quiere estar tranquilo, quiere tener su puesto seguro. Eso es todo lo que le importa a Pilatos. Entonces los conoce y les dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Versículo 29. El 30 dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilatos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió,
¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, aquí encontramos algo bien interesante con Pilatos, es que Pilatos es un hombre supremamente inteligente y supremamente astuto, y inmediatamente Pilatos se da cuenta que el Señor Jesucristo no representa un peligro para su gobierno, no representa una revuelta política. Pilatos ha sido más inteligente que todos los judíos porque se ha dado cuenta de que lo que este hombre está diciendo es un asunto más bien de ideología, es un asunto más bien de conocimiento y que no representa un peligro ni para el Imperio Romano ni tampoco para su puesto. No le encuentra ningún temor. Jesús le habla de la verdad y Pilatos desprecia la verdad porque realmente a Pilatos no le interesa la verdad, lo único que le interesa es su puesto y él no ve que Jesús esté representando un peligro para su cargo, para su puesto, y por eso no se quiere involucrar. Recordemos también que hay otro evangelista que nos comenta que la esposa de Pilatos tuvo un sueño y que Pilatos está advertido previamente de que ese hombre es inocente, o sea, de que es inocente acerca de los cargos que le están imputando. Pero a Pilatos no le interesa ni la inocencia de Jesús ni la verdad de Jesús. A Pilatos solamente le interesa su puesto y su bienestar. Entonces él intenta salirse de ese problema y les ofrece a alguien que a su parecer es peor que el Señor Jesucristo, tiene de verdad un prontuario, tiene de verdad, y él espera que por sentido común los judíos digan, sí, mejor suelta a Jesús, porque Jesús pues ha hecho algunos milagros, ha hecho algunos prodigios, ha hecho algunas señales, nos ha hecho algún bien, él está esperando que digan, sí, suelta a Jesús y quédate con Barrabás. Pero, oh sorpresa, que los judíos están llenos de odio, están llenos de maldad y comienzan a gritar que no quieren que suelten a Jesús, sino que quieren que suelte a Barrabás. Y esto pues nos muestra claramente la condición del pueblo de Israel al desechar a su Mesías, al desechar a su rey, cómo quedaron. Bueno, entonces Pilatos no logra deshacerse de ese problema y pues le toca empezar a probar con otras medidas. Ahora va a probar azotando a Jesús para ver si de esa manera logra satisfacer la ira y el enojo de los judíos en contra de Jesús. Eso es lo que él va a hacer. O sea, él lo que le interesa es resolver el problema. A él no le interesa la verdad ni la justicia para nada. Entonces somete a Jesús a, a una dolorosa y tormentosa jornada de azotes. Los azotes eran prácticamente una tortura, eran unas varas con unas cuerdas de cuero que tenían en las puntas de esas cuerdas de cuero, tenían pedazos de piedras y unas piedritas que cuando golpeaban la espalda de la persona azotada arrancaban pedazos de piel y así era prácticamente una tortura. Y Pilato dijo, vamos a hacer eso para ver si ellos quedan satisfechos con eso, pero no fue así. Vamos al capítulo 19 y dice, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas
y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Este pasaje es impresionante porque nos muestra cuán cobarde y vil es Pilato, que ya como lo hemos dicho, él tiene en su corazón una advertencia que le hizo su esposa. Su esposa le dijo: no tengas nada que ver con el nazareno que te van a llevar, porque ese hombre es inocente. Pilatos está tratando de evadir su responsabilidad de las maneras más sucias posibles. Por ejemplo, torturándolo, entregándolo a, a los, a los soldados romanos. Y los soldados romanos se apoderan de él y no cumplen solamente con azotarlo, sino que se sacian burlándose de él, escarneciéndolo. Le añadieron a la tortura de los azotes, le añadieron la tortura de coronarlo con espinas. Los estudiosos dicen que una de esas espinas que pullaba su sien y que pullaba atrás la cabeza también le producía y le aumentaba los dolores. El escarnio de que le quitaron la ropa, lo abofeteaban, se burlaban de él, y todo eso, Jesús nuevamente lo sacan en ese estado de humillación, lo sacan coronado de espina, lo sacan con un manto púrpura que habían encontrado y que se lo habían colocado para burlarse de él, lo sacan completamente humillado y escarnecido, y él se los muestra así azotado, con su espalda ensangrentada, con su corona de espinas clavada en la cabeza, sometido a la burla y el escarnio. Él lo muestra así y está esperando que los judíos digan: bueno, ya déjalo en paz, ya es suficiente, pero no es suficiente. Uno de los evangelistas, diferente a Juan, nos cuenta que Jesús, antes de ser apresado, dijo: esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Ahora viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. Entonces, es la hora más oscura de la humanidad, porque es la hora en que el diablo está saciando todo su odio contra el Hijo de Dios. Y es por eso que las personas que no tienen esa luz para ver quién es Jesús, entonces entran como en un estado de odio masivo y comienzan a hacerle daño de una manera absurda y de una manera estúpida, sin motivo ni razón. Comienzan a sentir ese odio que se transmite, un odio masificado, un odio que no tiene en ninguna explicación más que la condición caída del pecado y la maldad, y la condición en la que quedamos los seres humanos cuando nos apartamos de la luz, cuando nos apartamos de la fuente, de la verdad, de la pureza. ¿Cómo quedamos? Entonces, es una hora de tinieblas, es una hora donde las tinieblas se fortalecen, por así decirlo, y las personas quedan todas bajo esa potestad de las tinieblas, desahogando sus odios, desahogando su maldad, sacando toda su capacidad de perversión y de hacer daño, y todo eso lo van a derramar sobre el Señor Jesucristo. Y no se sacian con eso porque realmente lo quieren ver muerto, pero no lo quieren ver muerto de cualquier muerte, lo quieren ver muerto de la muerte más humillante, más dolorosa, más vergonzosa.
Y eso es lo que clama, eso es lo que claman, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, Pilatos se ve angustiado cuando le dicen, es que él dice que él es el Hijo de Dios. Y Pilatos se asusta frente a esto, porque pues si él es un hombre inocente y él dice que él es el Hijo de Dios, luego entonces sí es verdad que él es el Hijo de Dios. Y él se asusta. En el versículo 8 dice, cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo. Y miren que Juan dice, tuvo más miedo. ¿Qué significa eso? Que Pilato tenía miedo de involucrarse con este hombre, que él no comprendía la grandeza ni la magnitud de Jesús, pero sí sabía que lo que iba a hacer era una injusticia, que lo que iba a hacer era un crimen. Él lo sabía y él quería no hacerlo, pero le importaba más su puesto. Y cuando le dicen que este hombre dice que es el Hijo de Dios, le da todavía más miedo. O sea, él tenía miedo, pero el miedo se le aumenta. Y ahora viene a donde Jesús, que recuerden que lo había dejado con la palabra en la boca, porque Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilatos le hizo una pregunta, como que le entró una luz por un momento a la mente y Pilatos le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y no le importó la respuesta, ¿qué es la verdad? Y dejó a Jesús ahí, no se quedó a esperar que Jesús le dijera, yo soy la verdad. No se esperó, él simplemente se fue y lo dejó allí. Entonces, ahora viene con otra pregunta, producto del miedo que tiene, dice el versículo número 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Miren, él continúa buscando la forma de soltarlo. Versículo 12. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilatos no tuvo el valor, no tuvo el coraje, no tuvo la valentía de defender a Jesús, porque lo más importante para él, repito, no era la verdad, sino su puesto. Y hay algo interesante, y es que Jesús le dijo, todo aquel que ama la verdad, que es de la verdad, oye mi voz. Pero luego cuando Pilato se acerca a él y le pregunta, ¿tú de dónde eres? Ya Jesús no le quiere responder, ya a Jesús no le importa. ¿Por qué? Porque es que cuando no estamos interesados en escuchar a Jesús, Jesús va a llegar un momento en que no nos va a hablar. O sea, nosotros no podemos tomar a Jesús para que hable cuando nosotros queremos que Él hable. Dios toma la iniciativa y la Biblia dice que Dios ha hablado, habló a los padres por los profetas y en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Entonces es un error querer que Jesús hable cuando nosotros queremos, cuando Jesús ya ha hablado. Y nosotros tenemos que tomar las palabras que ya Jesús ha hablado y recordarlas, estudiarlas, guardarlas y obedecerlas para que podamos escuchar nuevas palabras de Jesús. Tenemos que con mucha diligencia escudriñar todo lo que Jesús ha dicho acerca de la vida, acerca del camino, acerca de la verdad. Y entonces sí podemos decir, Señor, háblanos. Pero si no hemos escuchado a Jesús cuando ha hablado, es probable que Él no nos quiera hablar cuando a nosotros se nos antoje escucharlo. Vamos entonces
al versículo 17, capítulo 19, versículo 17, y aquí viene Jesús, ya finalmente lo llevan a crucificar, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilatos, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. El Señor Jesús tenía una vestidura propia de la época que costaba de 4 partes principales. La primera parte era la parte que cubre la cabeza, un manto con el que todo judío tenía que cubrir su cabeza y ese es el manto que se descubre cuando ellos van a orar en la sinagoga, un manto, ¿cierto? Luego hay una túnica que va arriba de otra túnica que está debajo, hay una túnica arriba, hay como un cinturón que viene a ser la tercera pieza, o sea, la primera pieza es la túnica que cubre la cabeza, un manto que cubre la cabeza, luego una túnica que es la túnica externa, luego un cinto que es un ceñidor aquí en la cintura y las sandalias. Esas son las 4 partes de las vestiduras. Dicen los estudiosos que los vestidos, las vestiduras de los crucificados le pertenecían a los 4 hombres que se encargaban de la crucifixión, o sea que eso era como una costumbre. Los 4 hombres que crucificaban al preso o al condenado tenían como recompensa quedarse con la ropa del condenado. Entonces estas eran las 4 piezas. El manto de la cabeza, la túnica de arriba y el cinturón y las sandalias. Eso se las repartieron entre los 4 soldados. Pero hay una túnica interna, que es una túnica que al parecer es la prenda más costosa porque dice que es de un solo tejido y sin costuras. Y cuando nosotros vamos al libro del Levítico y miramos las vestiduras de Aarón, del sumo sacerdote, en la ley mosaica se ordenaba que las vestiduras del sumo sacerdote, la túnica interna fuera así, de una sola costura. Así que es una túnica valiosa porque no tiene costuras y está hecha de arriba abajo de un solo tejido. Esa era la túnica de Jesús, que es una túnica de sacerdote, una túnica sacerdotal, una túnica de sumo sacerdote. Cuando se dieron cuenta que era una túnica valiosa, entonces la rifaron para que no podían partirla, no podían dividirla y al dividirla pues ella perdería su valor. Entonces simplemente la rifaron y todas estas cosas estaban escritas, todas estas cosas están en las profecías del Antiguo Testamento. Y eso es lo tremendo, que nadie puede negar quién es Cristo Jesús, porque todo el Antiguo Testamento testifica acerca de que Él es el Mesías. Bueno, entonces pasemos al versículo 25 para mirar quiénes estaban en este momento alrededor de Jesús. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto,
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, las mujeres que están alrededor de Jesús, entre ellas está su madre. eh, Pensemos por un instante quién era María, la verdadera María, la María que no se deja ver por la idolatría con la que han cubierto su identidad, la verdadera María, eh, una mujer de la cual pues debemos aprender, no, es una mujer fuera de serie. Pensemos en María, no sé, María cuando, cuando le apareció el ángel, cuando estaba embarazada de Jesús, María podía tener aproximadamente 15 años. Porque dicen que Lucas dice que era una virgen y utilizan el término betula, que significa una virgen que apenas va a ovular. Y sobre eso se ha escrito mucho. O sea que, en otras palabras, eh, que Dios, Dios cubre a María con su Espíritu Santo y el Señor Jesucristo es engendrado en el vientre de María antes de su primera ovulación. Antes de su primera ovulación. Es una virgen betula. Betula significa que aún no ha ovulado. O sea, que antes de que María se desarrollara ya estaba, o sea, fue la anunciación y fue todo el proceso de la encarnación en su vientre. Entonces, podemos decir que tenía 15 años, vamos a suponer que tenía 15 años y Jesús pues tenía 33, eh, 33 años a la hora de morir. Entonces, podemos decir que María era una mujer eh, más o menos joven, una mujer de 40 y pico de años, hermanos, pero una mujer que ha llevado un sufrimiento grande en su vida, pero sobre todo una mujer que tiene muchísima fuerza y muchísimo valor para estar de pie frente a la cruz viendo a su hijo morir de esa manera. O sea, si nosotros nos vamos a la verdadera María, si nos ponemos en sus zapatos, vamos a entender una profecía que le dieron a María cuando ella fue a presentar el niño en el templo y Simeón, un hombre que estaba orando en el templo, profetizó acerca del niño, lo levantó y a María le dijo, y una espada traspasará tu misma alma. Esta es la espada de dolor que está traspasando el alma de María. Y, y aunque ella es una mujer que ha sido llamada para un privilegio tan grande, porque ninguna mujer ha tenido un privilegio más grande que el de María, también ha tenido una carga de dolor supremamente grande. Y tener que estar allí y tener que estar de pie, tan difícil que es ver a uno de sus hijos sufrir y verlo sufrir de esa manera y saber quién es él, porque María sí sabe quién es él. María está consciente de cómo esa criatura se engendró en su vientre. María sabe que él es el hijo de Dios, que no es el hijo de José y que no es el hijo suyo. María comprende quién es el que está en la cruz, pero al mismo tiempo también es madre, también es mujer y su dolor creo que es inimaginable e incomprensible. Y, y creo que nosotras como madres debemos mirar a María con respeto, con admiración y hacer de ella un ejemplo de vida más que un ídolo como se ha hecho. Está ahí María y una mujer que no tenía esposo o una viuda, era alguien que simplemente dependía de la caridad. Entonces se cree que Jesús, por ser el varón mayor de la familia, tenía a su cargo la manutención de María y lo que hace Jesús es entregársela a Juan su discípulo amado, el más íntimo de ellos,
el más cercano a Jesús, él le entrega a María como madre. Y dice que desde entonces Juan recibió a María en su casa para guardarla, para protegerla. O sea, este es un cuadro tremendo porque vemos a un Jesús que está agonizando, que está sufriendo, que es torturado y está pensando en los demás, no en él. Entonces, pues le consigue un hogar a su madre, luego comienza a experimentar una profunda sed producto de la deshidratación, del dolor, desde que está en el Getsemaní hasta ahora, todo lo que ha sufrido. Entonces él experimenta una profunda sed, pide agua y se cumple la escritura que dice que le dieron a beber vinagre. Y finalmente, cuando él prueba el vinagre, él ya sabe que ahí es donde termina su pasión, que ahí es donde termina su sufrimiento. Y esto es importante porque de ahí es donde se desprende el hecho de que él en el Getsemaní, cuando sudaba sangre, cuando estaba en esa angustia, él estaba recibiendo del Padre una revelación de todo lo que le iba a suceder, de todo lo que iba a sufrir, y tenía que aceptarlo o rechazarlo. Estaba en libertad. Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero él tenía que decidir si quería o no quería hacerlo porque no estaba obligado a morir. Entonces, él allí en el Getsemaní vio como una película de todo, y él en la cruz sabe cuánto le hace falta padecer, y cuando él prueba el vinagre sabe que ese es el último dolor, la última humillación, la última prueba, y él dice consumado es. Y aquí hay algo bien interesante que dice que inclinó la cabeza y entregó el espíritu. No dice que murió y luego le cayó la cabeza. Es decir, normalmente la cabeza de un moribundo cae y sus ojos se cierran pues cuando la persona muere. Pero aquí es Jesús quien se entrega a la muerte. Él inclina su cabeza primero, inclina su cabeza, dice consumado es. Esa frase consumado es muy importante también porque esa frase es la que se colocaba como decir en las facturas o en los contratos de compraventa para señalar que la persona quedaba paz y salvo. Es como cuando tú tienes una deuda, ya has estado pagando y ya llevas el último pago y te tienen que entregar un recibo que te absuelve de la deuda y hay un sello de paz y salvo. Entonces, eso es lo que significa consumado es. Y ese es un término legal que implica que la persona no debe nada, que no debe nada, que es libre de toda obligación. Y eso fue lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario cuando cumplió con toda la carga de dolor que le fue asignada, cuando bebió toda la copa de sufrimiento del Padre, dijo, consumado es, inclinó el rostro para morir y entregó el espíritu. Él decidió entregar su vida a la muerte. La muerte no lo sorprendió, él se entrega. Bueno, vamos al versículo 31. Vamos al versículo 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bueno, aquí Juan nos está comentando algo que sucede en ese tiempo, y es que va a comenzar el día de la paz, el día de reposo, el sábado, ¿cierto? El sábado o el día de reposo o el sabbat se comienza a celebrar a las 6 de la tarde o a la caída del sol del día anterior, o sea, del día viernes.
a partir de ahí, de la caída del sol del día viernes, se comienza a celebrar el sábado. Y era una fiesta muy solemne porque era el sabbat o el día de reposo de la semana de la Pascua. O sea, todos los días de reposo son solemnes para el judío, todos los días de reposo son especiales, pero este era el día de reposo de la Pascua. Entonces era un día en que Jerusalén era visitada por muchísimos judíos, o sea, los judíos de las otras provincias venían y la cruz con los tres crucificados estaba a la entrada de Jerusalén y ofrecía un espectáculo pues vergonzoso, degradante, porque como lo hemos visto, los crucificados no solamente morían en medio de fuertes dolores, sino que eran desnudados completamente, les quitaban las ropas, o sea, era parte del escarnio, de la humillación, desnudarlos y crucificarlos desnudos. Se cree que los habían tapado un poquito o algo, pero es casi que imposible porque eso era parte de la humillación y a los judíos no les importaba eso. Y entonces ese espectáculo vergonzoso que va, por decirlo así, a afear la fiesta solemne de ellos, no lo quieren, o sea, no quieren que vean a esos crucificados ahí porque está casi que a la entrada de Jerusalén y está ofreciendo un espectáculo desagradable y ellos se presentan ante Pilatos para decirle que por favor hagan morir rápido a esos crucificados, que los hagan morir rápido para poder quitar sus cuerpos de la cruz rápido. O sea, no es que ellos les dé compasión alargar esa muerte y quieran acortar su sufrimiento, no, lo que quieren es que no estorben, no afeen el, 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 el escenario, o sea, que no se vea eso tan feo ahí. Entonces, dan la orden y vienen a quebrarle las piernas. ¿Por qué a quebrarle las piernas? Porque la muerte por crucifixión se produce por asfixia. Todo el peso del cuerpo cae y oprime los pulmones. Eh, y ellos, como para poder sobrevivir, se empujan con las piernas hacia arriba para coger aire. Es la única forma en que se les permite respirar. Al cortarle las piernas, todo el cuerpo cae e inmediatamente se produce la muerte por asfixia. Eh, Como había una profecía que dice que no se había quebrado ningún hueso de Jesús y porque Jesús no luchaba con la muerte, se entregó a la muerte porque vino a morir por nosotros, entonces encontraron que Jesús realmente había muerto porque él se había ahorrado todo ese esfuerzo de tratar de respirar. Él simplemente esperó hasta que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él y cuando viene la parte final del vinagre, él dice consumado es y se deja morir. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el soldado se dio cuenta que él había muerto, pero para estar seguro, entierra una lanza en su costado y al parecer Juan está ahí. Juan está presente porque él escribe que el que está narrando esas cosas vio eso y que lo que escribe es verdadero. Juan está presente y ve cuando al traspasar el costado de Jesús brota sangre y brota agua. Estos dos elementos que brotan del cuerpo de Jesús son los dos elementos que simbolizan nuestra salvación, porque la sangre se derrama para la expiación de nuestros pecados y el agua se derrama para la purificación de nuestros pecados. Entonces, la sangre y el agua hablan de que de Cristo proviene ese manantial que lava nuestros pecados y que nos purifica. O sea, que no solamente nos quita las manchas, sino que nos hace puros también. Bueno, y finalmente el versículo 37 nuevamente habla de una escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Esta escritura está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Está en el Antiguo Testamento eh, en el profeta, el último de los profetas no es Malaquías, Zacarías, el profeta Zacarías, y también está en el Apocalipsis cuando dice, y mirarán el que traspasaron. Ese es el Señor Jesucristo, el traspasado.
De hecho, también Tomás dice, si no meto la mano en su costado, porque era una herida fuerte, una herida hecha con una lanza grande que abrió su costado, una herida que todavía está en el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, y que por eso es que ellos lo reconocen, por la herida en su costado y por la herida en sus manos o en sus muñecas, más bien. Bueno, vamos a la sepultura de Jesús en el versículo 38, capítulo 19, 38. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, vamos al capítulo 20, que nos habla de la resurrección. Vamos entonces a mirar la resurrección. Jesús es sepultado y es, por decirlo así, la parte más tremenda de su humillación. Murió y luego pues lo enterraron, fue sepultado. Pero ahora viene la parte de su glorificación. Jesucristo es resucitado. Aquí comienza el ascenso de Jesús. Aquí comienza la glorificación de Cristo. En la cruz del Calvario, con su muerte, Él venció el infierno, Él venció la muerte, Él venció el pecado, pero ahora va a resucitar y va a ser glorificado, se va a presentar ante el Padre. Entonces vamos al capítulo 20, que es la resurrección de Cristo. Capítulo 20, vamos a mirar primero la tumba vacía, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí Juan reconoce que ellos no habían llegado al punto de la fe de creer que Jesús podía resucitar, a pesar de que Jesús había anunciado su muerte y su resurrección, no habían llegado a creer que era posible, no habían alcanzado a creerlo, no les cabía en la mente que después de haber visto el espectáculo tan terrible de su muerte, de su crucifixión, después de haberlo visto cómo lo llevaron a la sepultura, verlo vivo, verlo resucitado era un poco difícil para ellos. Entonces, aquí hay una evidencia de que él ha resucitado, pero aún no lo han visto. Pasemos entonces a las primeras apariciones de Jesús. Vamos a mirar las apariciones de Jesús a partir del versículo 11, y vamos a encontrar la primera aparición de Jesús, que es nada más y nada menos que a María Magdalena. El Señor escoge a esta mujer para ser la primera persona a quien Él se le aparece resucitado. Vamos al pasaje. Jesús se le aparece a María Magdalena. Comencemos leyendo desde el versículo 11. Dice, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo,
porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Bueno, este es un pasaje precioso. Él escoge a esta mujer, recordemos a María Magdalena. Algunos, los otros evangelistas dicen que Jesús le sacó 7 demonios a esta mujer. Esta mujer estaba en un estado de postración, Jesús la libertó y es una mujer que ama entrañablemente al Señor. Dice que madrugó, estaba oscuro cuando fue al sepulcro a llorar y Jesús escoge aparecérsele a ella de primero. Yo creo que aquí también hay una lección acerca de madrugar, madrugar para buscar al Señor, madrugar para buscar su rostro, ser el primero en ir en pos de Él. ¿Para qué? Pues para ser el primero también en gozar de su manifestación, de su gloria, de su grandeza, de su poder. Entonces, hay algo también bonito cuando Jesús dice en el versículo 17, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y eso implica que así como Dios sube a su Padre, nosotros también subiremos a nuestro Padre. Él es el Padre de de su Hijo Jesucristo, pero también es el Padre nuestro. Él es el Dios del Señor Jesucristo, pero también es el Dios nuestro. Y así como Cristo ha subido al Padre y al Dios nuestro, así también nosotros subiremos al Padre y al Dios nuestro. Una verdad gloriosa. ¿Qué nos puede importar la vida en esta tierra si el partir de aquí es subir a nuestro Padre y a nuestro Dios y reunirnos con Cristo y reunirnos con nuestros hermanos? Esta es una verdad supremamente gloriosa que tenemos que abrazar todos los días para que cuando nos toque partir lo hagamos con gozo, con dignidad, con altura, sin sufrimiento, sin amargura, pidiéndole a Dios que nos dé el valor de asumir ese momento con dignidad y con gozo, sabiendo que es un momento glorioso, un momento en que nos encontramos con nuestro Dios y con nuestro Padre. Bueno, entonces María Magdalena fue a decirle eso a los discípulos, pero es muy complicado también que los discípulos crean. Vamos a mirar una segunda aparición. Ahora Jesús se le va a aparecer a todos los discípulos excepto a Tomás. Vamos al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. En este pasaje nos muestra algo de la resurrección de Cristo. Y hay dos cosas acerca del cuerpo de Jesús resucitado. Número uno, que es un cuerpo real, porque le mostró las heridas de sus manos y su costado. Les mostró las heridas que le ocasionaron los clavos y la lanza en la crucifixión. Pero por otra parte, también el escritor dice que las puertas estaban cerradas y Jesús se apareció en medio de ellos. ¿Qué significa? Que es un cuerpo como tal que podemos tocar, un cuerpo real, pero que también es un cuerpo que no está limitado a los espacios ni a las paredes,
que es un cuerpo en el cual Jesús pudo aparecerse ahí, pero no es un fantasma, ni es una energía, sino que es real. Es el mismo cuerpo con que él muere, pero es un cuerpo glorificado, pero al mismo tiempo puede traspasar una puerta que está cerrada. Eso en cuanto al cuerpo de Jesús. Y aquí les da autoridad, pero los envía. Esto es importante, hermanos. Como cristianos somos enviados para predicar su palabra, somos embajadores de Cristo, somos enviados, pero necesitamos la unción de su Espíritu. O sea, necesitamos estar con Él para salir y llevar la palabra. Necesitamos estar con Él, necesitamos el soplo de su Santo Espíritu. Bueno, vamos a mirar otra aparición de Jesús, pero ahora están los discípulos y también está Tomás. Vamos al versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, fíjense cuán importante es para Jesús que sus discípulos sepan que Él está vivo, que Él de verdad ha resucitado. Cuán importante es para Jesús que sus discípulos lo toquen y que sus discípulos confirmen que en verdad Él ha resucitado. Recuerden que estos discípulos están escondidos porque también a ellos los quieren matar. Entonces, esta aparición de Jesús no solamente los consuela y los fortalece, sino que les da valor, les da coraje y le confirma todas sus promesas. Vamos al versículo 30, donde Juan hace como una síntesis y dice lo siguiente en el versículo 30, 20-30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que todas estas cosas que se escriben de Jesús tienen como propósito afirmar nuestra fe. Y al afirmar nuestra fe, tenemos la vida de Dios. O sea, somos vivificados. Somos vivificados a través de qué? A través de la fe. Bueno, vamos ahora a la conclusión. Bueno, vamos a mirar otras apariciones de Jesús. Vamos a mirar otras apariciones de Jesús. En el versículo 21 tenemos más apariciones de Jesús. Versículo 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro
y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta aparición es hermosa porque Jesús se aparece y con este milagro de los peces en la red, ellos se acuerdan de que el único que puede hacer eso, de llenar una red de peces, es Jesús. Y cuando, cuando comen, recuerdan a Jesús porque ellos comieron tantas veces con Jesús. Y hay un comentarista que dice que al Jesús compartir con ellos los panes y los peces, se veían claramente las heridas en sus muñecas y de esa manera podían identificar al Señor. Bueno, hay algo más que tiene que hacer Jesús, algo supremamente importante, y es la restauración de Pedro. Vamos al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. La restauración de Pedro consistió en que Jesús le dio 3 oportunidades de decirle que lo amaba. Las 3 preguntas se relacionan con las 3 veces en que Pedro lo negó. Son 3 preguntas donde él puede decir: te amo, Señor. Son 3 preguntas donde él puede decir: te amo. Y es un te amo que es sincero, es un te amo que es verdadero, porque él no puede mentirle al Señor, porque el Señor conoce el corazón. Pero no solamente él pudo decirle 3 veces te amo, sino que una de las cosas que él había dicho era que daría su vida por Jesús. Y Jesús le había dicho: tu vida darás por mí, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ese fue el episodio. El episodio comenzó porque Pedro dijo que daría su vida por el Señor. Y ciertamente la resolución de Pedro de morir por Cristo era sincera, mas no tenía el valor para cumplirla. Ese es el problema con nuestro pecado, que nosotros queremos, como escribió el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, mientras que lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. En otras palabras, nosotros tenemos muchas ganas, nosotros tenemos mucha disposición, todos queremos amar al Señor, todos queremos servirle, todos queremos serle fieles, pero en nuestras fuerzas nunca lo podremos conseguir. Necesitamos que sea con su poder. Y Jesús ahora le dice 3 veces: tú me amas, para que él le diga 3 veces: sí, Señor, sí te amo, restaurándolo de las 3 veces que lo negó, pero ahora le va a decir: evidentemente sí vas a morir por mí. Evidentemente va a llegar un día en que te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieres, es decir, a la cruz. Dice la tradición que él murió crucificado como su Señor, pero él dijo: por favor, crucifíquenme al revés, porque de cabeza, porque no quiero, no soy digno de morir como murió mi Señor. Entonces, Pedro sí pudo cumplir con su palabra. Pedro sí pudo
pero pudo cuando Dios le dio la fortaleza, cuando el mismo Cristo le dio la fortaleza y le dio el poder. Entonces, no nos actemos de lo que podemos hacer por el Señor, más bien orémosle al Señor para que nos permita vivir para su gloria y hacer su voluntad siempre. Bueno, pasemos ya a, a, a la conclusión, por decirlo así, al versículo 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, aquí termina el Evangelio de Juan. El discípulo amado es evidentemente Juan. Pedro le pregunta a Jesús por ese discípulo que también viene detrás, caminando con ellos detrás. Y Pedro le dice, ¿y qué hay con ese discípulo? Y Jesús le dice, pues a ti qué te importa, tú sígueme, ¿cierto? Dándonos una última lección de que cada uno tiene su llamado y que lo que importa es que sigamos a Jesús. No tenemos que preocuparnos por los demás, no tenemos que poner la mirada en los hombres. Dios a cada uno le da sus dones, su llamado, su misión, su propósito, y debemos esforzarnos en cumplir con el propósito personal que Dios nos da a cada uno, sin mirar a los demás. Tenemos que poner la mirada en el Señor Jesús. Bueno, esta es la síntesis que hace Juan y dice, este testimonio es verdadero y, y lo que ha hecho Juan es resumir al máximo todo lo que él sabe y todo lo que él vivió con Jesús, lo ha resumido al máximo y dice, todo lo que yo escribo es simplemente para que crean, porque creyendo tienen vida eterna.